Hola, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Alfredo Cauch Cap y hoy les vengo a explicar sobre la religión maya. O sea, les vengo a hablar sobre un tema o más bien leer un poco también, porque pues no me lo puedo de que pues qué es la religión maya, cómo la conforma, sus dioses, la cosmovisión y todo eso. Primero les voy a dar una breve explicación de qué pues la religión maya. La religión maya fue una de las más complejas y sofisticadas del mundo indígena americano, debido a la importancia que tenía los niveles en la sociedad. O sea, de que fue una de las más complejas porque tenía como que ciertas cosas importantes en sí. O sea, ¿cómo podría yo explicarlo? O sea, tenía muchas cosas que la mayoría no tenía. Por ejemplo, cada individuo poseía uno de los dios titular que guiaba su vida cotidiana, además de existir numerosas divinidades domésticas. O sea que cada uno tenía como un dios que guiaba su vida, o sea, su camino. Podría decirse como un tipo ángel, o así como nosotros tenemos un ángel, digamos, en ese sentido, así ellos tenían un ángel, digamos. Luego fue la cosmovisión maya. Pues la cosmovisión maya fue uno de los mayas más importantes que compartían una de las culturas mesoamericanas en una concepción cíclica del tiempo y del espacio, o sea que compartían mucho, ¿no? Creían que existían mundos anteriores que la veían a su vez al cataclismo que caracterizaba la Tierra o identifica como un diluvio, o sea que una... Bueno, pues ahora les vengo a hablar de cuál fue su religión de la cultura maya. En el sentido más simple, la religión se describe como la relación entre los seres humanos con los que ellos consideraban un santo sagrado, espiritual o divino. Normalmente está acompañada de un conjunto de prácticas que fomentan una comunidad de personas que comparten la misma fe. O sea, esto quiere decir de que pues nosotros como personas adoramos a un Dios, o sea, o al menos la mayoría de personas eso sabe que nosotros adoramos a un mismo Dios. O sea, nosotros como personas, como conjunto de personas adoramos a un Dios. No vamos a adorar a un cierto Dios. O por ejemplo nosotros adoramos a un Dios en específico, que es Jesús. Pero hay ciertos tipos de personas que también no adoran a Él, adoran a otro Dios. No se le critica. Es como ellos, adoramos a un Dios y otros ciertos de personas adoran a otros dioses. Ahora, ¿cuáles eran los dioses mayas? Los mayas tenían un dios creador mismo que ellos consideraban la máxima divinidad. Su nombre era Hunamkup, que se le presentaba como el dios único y supremo. Eran tan elevados que sus figuras no se podía representar. O sea, nosotros como personas, un ejemplo, podemos decir a Jesús, Él es nuestro Dios que nosotros salvamos. Y pues obviamente nadie va a representar o nadie va a igualar, ¿no? Es como ya nadie iguala, o sea, es un Dios. Los mayas. Los mayas tenían un dios creador, mismo que ellos consideraban la máxima divinidad. Uncum es el dios más importante del panteón maya, en el que se conjugan las dualidades, es decir, los elementos opuestos como los masculinos y femeninos. Itzalma es el hijo de Unhuncam, que se destaca a la cabeza del panteón maya de los códices. Itzalma aparece representado como un viejo de mandíbulas sin dientes y sencillos huecos. Ampuch tiene una cabeza, una calavera, muestra las costillas desnudas y provoca la columna vertebral de su cuerpo está cubierto de carne. Esta se ve impresionantemente en el vestido de Dios. Shanghang-ek es el dios de la estrella polar, se le representa siempre con la cara de la nariz roma y pintas negras peliculares en la cabeza. Ek-Uak es dios de la guerra, tiene un labio inferior grueso y colgante y parece generalmente pintado de negro, el color de la guerra. Kukulkan es considerado el dios de Maya del viento y de la asociación con Chak, el dios de la lluvia, y que es identificado de dios del viento con Chak. Ixchel era un personaje importante del panteón maya, aunque ya aparentemente poco amiga del hombre. Chak, el dios de la lluvia. Chak está representado en los códices de una larga nariz y sus colmillos enrollados de la sale de la boca hacia abajo. Yuhankam es el representante como siempre un joven en una mosca de maíz de 2 manos y hojas como arga. Escritura, sistema numérico, calendarios mayas y numerología. Los mayas utilizaron un sistema de numeración vigesimal, ya que
con base en 20, mismo que influye de otras civilizaciones mesoamericanas. Además, entre su sistema de numeración lograron alcanzar un gran desarrollo de representación gráfica. Si bien cierto, existieron otras, los mayas fueron los primeros en lograr una notación posicional de perfección. Los mayas fueron los primeros en utilizar la denominación cero, posiblemente en el año 36 a.C. Los mayas idearon un sistema de numeración como un instrumento para medir el tiempo y no hacer cálculos matemáticos. Por eso los mayas tienen que con los días, meses y años y con la manera en la que organizaban el calendario maya. Este grupo mesoamericano tenía 3 modalidades para representar gráficamente: los números del 1 al 19, los 3 símbolos básicos, son el punto, el 1 y la raya, cuyo valor es el 5, y el caracol. Y el 0. El sistema vigesimal de la numeración maya, aun siendo vigesimal, tiene el 5 como base auxiliar. La unidad se representa por un punto. 2, 3, 4 y 5 sirven. El que representa la media, una raya horizontal, al que añada puntos necesarios para representar el 6, 7, 8 y 9. Para el 10 se usan 2 rayas y la misma forma hasta que continúe hasta el 19. Para escribir un número más grande a 20 se utilizan los mismos símbolos, pero cambian su valor, dependiendo de la posición en la que lo pongan. Los números mayas se escriben de abajo hacia arriba. El primer orden se escribe de unidades del 0 al 19. El segundo se representan en grupos de 20 elementos. En los mayas existían diversas costumbres, pero según Fray Diego de Landa habían unas que destacaban, como la deformación craneana, que consistía en poner 2 tablillas, mismas que aplicaban presión, una sobre la frente y otra por detrás de la cabeza. Esta técnica era para los recién nacidos de 4 a 5 días. El objetivo era simple, era producir anchura en la cabeza. Existía también la mutilación dentaria, que prácticamente consistía en adornar la dentadura con piedras preciosas como jade o obsidiana. Incluso ellos mismos se perforaban, se limaban los dientes en forma de sierra. La perforación de las orejas también fue una de las costumbres que ellos utilizaban. Esta técnica la practicaban frecuentemente los guerreros, quienes además de la oreja se agujereaban el lado inferior y la ternilla de la nariz, con la finalidad de usar un arete y narigueras. Además, los hombres y las mujeres se podían perforar los lóbulos de las orejas. El estrabismo. Esta técnica se utilizaba con la finalidad de producir visqueras. Los encargados de llevar a cabo esta técnica eran las madres, quienes colgaban en el cabello de sus hijos, exactamente entre los ojos, objetos que llamaran la atención, para que ellos se queden viendo el objeto para que puedan quedar con visquera. La perforación en la nariz. Esta técnica consistía en agujerearse las ternillas. Igual estaba la forma de usar el cabello, que variaba entre hombres y mujeres. En los hombres mayas se acostumbraba a recortar el cabello en la parte de la coronilla, dejando sobre la frente una especie de fleco. Para las mujeres usaban trenzas, mismas que usaban alrededor de la cabeza, dejando la extremidad colgante en forma de coletilla. Los adornos. Estos eran usados especialmente por las clases superiores. Utilizaban collares, brazaletes, narigueras, argollas, rodilleras, orejeras, entre otros objetos. También existía la pintura y el tatuaje. La pintura era practicada por los hombres y las mujeres, pintándoles la espalda, los brazos, los pechos. En los hombres la pintura era primordial por motivos religiosos, así como para los guerreros. Hablaremos primero de los Ixáes, que es Chichén Itzá. Los Ixáes fueron los fundadores mayas de la ciudad de Chichén Itzá. En el lenguaje significa brujo del agua, significado que se atribuye al culto de agua que existía en esta emblemática ciudad.
Según los libros sagrados en el que destaca el Chilambalam, los Ixáes tienen su descendencia a los grupos chanes o putunes. A los chanes se les reaccionaba proveniencia de la isla de Cozumel y de la costa esta de Usumacinta, en Centroamérica. Xiux Uxmala. El grupo de Xiux, también llamado Tucul Xiux, fue uno de los 3 grupos, Xiúes, Cocomes e Ixáes, más importantes que componían la Liga o Confederación del Mayab. Los Xiúes construyeron el último cacicazgo en llegar a la península. Su nombre significa los que rebosan de virtud. Sus territorios más importantes se representan en la ciudad de Uxmal, Mayab y Maní, siendo Uxmal la capital donde se estableció. Comecomes Mayab. Los Comecomes fueron un pueblo maya conocido como los del linaje de la Paloma Tosca, junto a los Ixáes y los Tucul Xides. Integraron a la Liga o Confederación del Mayab. Los Comecomes fueron el pueblo maya que provenía de una rama que se separó del pueblo de Ixá, después de la rivalidad mantenida entre los Tultúxides y que les llevó a retirarse de la ciudad de Paquimputón, Chapotón, para deambular por la selva durante unos 40 años. Los cacicazgos de Yucatán les llamaron cacicazgos del Mayab a aquellos territorios que conseguían la privación o señorías mayab que exigieron hasta la llegada de los españoles a la península. Estos eran reyes y los cacicases eran casi monarcas indígenas.